Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz martes, feliz inicio de este día fuera del tiempo, ya casi al final del día, y ojalá estemos todos perfectos para que podamos sentir y disfrutar de tan interesante día. Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Cuántico. Una alegría poder compartirnos en estos momentos tan lindos y tan importantes por todo lo que va transformándose a medida que vamos viviendo cada momento. Que va transformándose y que nos va permitiendo transformarnos a nosotros también. Cada vez estamos siendo invitados a abrir más puertas adentro nuestro. Ya los únicos portales que quedaban por abrirse son los nuestros. Entonces, la invitación es que empecemos a conectar, empecemos a sentir qué hay en esa conexión, qué hay cuando estoy adentro mío. Bueno, el aire cuántico es el que nos va a permitir esta conexión de la que estamos hablando hoy. Sí, como es muy común últimamente, nos llama la atención cómo va cambiando el espacio-tiempo, es decir, la relación que uno tiene con respecto a lo que sucede, con respecto a lo que está viviendo. Como que vivimos el día, hemos pasado haciendo un montón de cosas y sentimos que el tiempo se fue volando, como que no estuvimos en cada instante que fuimos viviendo, que es uno de los principales síntomas de ese cambio de frecuencia, de ese cambio vibracional, donde el hecho de encontrarnos fuera de un ritmo habitual nos desconcierta. Y eso es algo que nos pasa a todos, a la mayoría, y que en muchos casos esa sensación es la que produce ansiedad, estrés, ese vacío, como esa añoranza de situaciones que ya no podemos vivir, o porque sucedió algo con un amigo, o por el que no está, una serie de circunstancias que nos van afectando en el equilibrio o en lo que nosotros conocíamos como equilibrio. Y en esto hay situaciones muy, muy importantes que empiezan elementos, situaciones y circunstancias que empiezan a trabajar con nuestro campo energético para hacer la transición, la transformación de ese ser humano apegado al pasado, al karma, y el nuevo ser que se conecta al instante del universo, de la Vía Láctea, de la galaxia. Y en esto, sí, es una zona de turbulencia, pero es importante en esto que echemos luz sobre lo que nos está sucediendo y de eso se trata este programa. Y echar luz significa lo simple, de observarnos, de vernos, de sentir qué está pasando con nosotros y dónde estamos parados a cada instante. La transición a veces nos sacude un poquito a todos porque mentalmente sentimos que no sabemos si estamos conectados o desconectados. No llegamos a percibir el momento que estamos viviendo, precisamente por este campo radiónico tan fuerte, tan movido, en el que estamos inmersos en este viaje que nos lleva a la Tierra. Y precisamente por eso es que a veces el encuentro entre lo eléctrico y lo magnético se nos hace un poquito pesado, se nos hace un poquito turbulento. Y es ahí donde necesitamos entrar en calma para observar mejor qué está pasando a nuestro alrededor, porque precisamente eso es lo que también está pasando adentro. Bueno, en esto hay algo muy importante, que
es fundamental tener en claro qué es lo que uno busca y qué posibilidades reales tiene con respecto a lo que busca. Podemos buscar revivir estructuras que nos permitían en ese karma, en ese apego, en esa identificación, sentirnos que estábamos bien, que nos sentíamos bien, que estábamos bien, pero ¿por qué estábamos bien? Porque siempre la comparativa nunca es hacia adelante. Claro. Es decir, la emoción no mira hacia adelante, la emoción compara hacia atrás. Es decir, tiene referencia de papá, de mamá, de los amigos, de la niñez, de la adolescencia, de los compañeros de trabajo, todos esos momentos que fuimos viviendo a lo largo de la vida y que por una cuestión de desconexión lo tomamos como lo mejor, como lo verdadero. Entonces, aunque lo sea así, lo importante acá es quitarle el ancla a esas situaciones vividas. Es lograr que el ancla quede en tierra y que nosotros podamos zarpar como alma, como espíritu, como conciencia, que empieza a encontrarse con la verdadera evolución. Si sale de ese punto donde somos algo aislado y que únicamente podemos relacionarnos a través de emociones y de campos mórficos relacionados con la historia del pasado y de la humanidad. Bueno, eso es importante porque ahí lo que nosotros hacemos es un despegue, digamos, ¿no? Tenemos que poner en funcionamiento toda la energía para vencer la gravedad, como cuando una nave debe despegar de tierra, tiene que poner toda su energía, que es donde está el mayor riesgo cuando una nave tiene que despegar, es el mayor riesgo, porque es donde tiene que poner a full toda su potencia y hasta que despegue, ahí toda la energía, toda la lucidez y toda la velocidad para poder despegar, que es lo que está pasando ahora. Este tiempo está marcando. Exacto. Pero porque ahora tenemos cielo, antes no teníamos cielo, antes no teníamos a dónde ir, ahora tenemos claro que el lugar donde estábamos dejó de ser el mejor, no solamente dejó de ser el mejor, sino que ese lugar donde estábamos es tóxico, es contaminante, entonces buscamos de salir de ese círculo vicioso. Entonces, esto es importante tenerlo claro, es decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo conmigo mismo? ¿Voy a seguir midiendo cada paso en base a lo que viví? ¿O estoy dispuesto a comenzar a conectarme? ¿Estoy dispuesto a despegar? Y a crear, porque en el momento en que nosotros decidimos desapegarnos, despegarnos, de sacarnos todo ese lastre que llamamos recuerdo, que llamamos pasado, porque realmente es un lastre si seguimos apegados a eso. El punto es darle gracias a ese pasado, porque gracias al pasado estamos acá hoy, con los ojos bien despiertos y con el alma entonada. Entonces, desde este punto se hace necesario que la transición la hagamos despiertos, atentos e iluminados. ¿Y cómo nos vamos a ir iluminando? En la medida en que nosotros vayamos despegándonos de ese pasado, porque es ahí donde las emociones encuentran el surco de nuevo para poder sondear hasta dónde. Entonces, esto que estamos empezando a crear, que estamos siendo invitados, pero además estamos siendo acompañados completamente por todos los seres de todos los mundos. A veces no llegamos a dimensionar y nos sentimos solos. Y claro, nos sentimos solos porque es un efecto de lo que estamos viviendo. Y en ese punto es donde una buena respiración nos va a llevar a la conexión con todos los seres que nos están acompañando para que elevemos, para que arranquemos,
motores en marcha y arranquemos este vuelo que no tiene fin. La divinidad, el universo, el cosmos, que está en permanente relación y sincronía, ni por una milésima de segundo, en miles de años, un cometa altera su movimiento, ni ningún satélite que tengamos nosotros sobre nuestro pasado es más importante que esto, que el universo y la divinidad nos brinda. Es imposible que estén desconectados de nosotros todas esas realidades sutiles que acompañan la evolución de nuestra especie y de nuestro planeta. Pero en esto es importante salir y sí, la ceguera de encontrarnos con un día pleno, una era galáctica plena y que en cierta forma produce ceguera, pero que podemos comenzar una nueva vida en relación con el instante, con lo cósmico, con lo divino. Y desde ahí es donde uno comprende que no se trata de poner el esfuerzo sobre lo que tengo que dejar. Es decir, en la medida en que podemos abrir los ojos, que podemos sentirlo, que podemos percibirlo, que ahora vamos a hablar de la energía, la frecuencia y cómo esto facilita y permite que la apertura de los ojos nos permita ver lo que en realidad nos está pasando y nosotros en esa mezquindad de tratar de sostenernos en un pasado denso, sí, oscuro, de cuestiones de rivalidades, de competencias que marcaban el sentido de vida y que hoy día ha hecho agua por donde uno mira. Donde uno mira, ha hecho agua, es decir, personas que arriesgan su vida por la belleza, que arriesgan su vida y es un héroe por intentar ser el mejor del mundo, o sea, ganarle a todo el resto, que todos sean perdedores y que uno solo sea el ganador. Es decir, hay mucho en todo esto que está enredado con la oscuridad, con el ego, con la competencia, en vez del compartir, el competir, el ganar, el hacerme fuerte comparándome con el que está al lado. Es decir, cuando todo esto se hace y se hizo un sentido de vida, a medida que vamos abriendo los ojos, nos va cayendo la ficha, como se dice. Exactamente. Qué maravilla lo que tenemos para vivir desde el estado neutro, desde el instante, desde el sentir mi respiración, desde el poder disfrutar la vida sin mirar desde el pasado. Y ese pasado, que es el que cuenta y mucho, porque es a lo que nosotros nos tenemos que despegar, ese pasado es el que está haciendo estragos en cada uno de todos nosotros, simplemente porque no lo queremos soltar, no lo podemos soltar, porque no nos damos cuenta y permanentemente vivimos y dormimos adentro de los recuerdos. Ese punto es el que cada uno está siendo invitado a encontrar la manera del cómo. Y la verdad es que todas estas tormentas que estamos teniendo, con tanto electromagnetismo, esta lluvia fotónica que llega y que impacta directamente sobre lo emocional, es lo que también mueve nuestro sistema de pensamientos, que es eléctrico. La mente es eléctrica y el corazón es magnético. Entonces, por eso nosotros recepcionamos y creamos electromagnetismo, porque conectamos y estamos conectando mente y corazón, electricidad y magnetismo. Y ahí es donde va creándose nuestro sistema de conexión por electromagnetismo, eso que llamamos campo áurico, que está inundado de los colores según lo que pensamos y según lo que sentimos. Ese punto es el que nos invita a que vayamos por la simpleza, por lo livianito,
que ya dejemos tanto el análisis que nos trajo hasta acá y que empecemos a vivenciar cada momento que estamos viviendo, porque esos momentos son los que nos están invitando a trascender lo que todavía está colgado con alfileres. Claro, todos los aspectos de lo que era la vida, de lo que era el pasado, de lo que era la curvatura de la luz, la densidad manifestándose en un cuerpo, que es lo que ha sido la experiencia humana hasta aquí. Es decir, vivir desde el pasado, vivir y repetir y volver a repetir y volver a mellar sobre lo mismo. Es decir, a medida que todo esto va elevando la frecuencia, y en realidad no son tormentas solares, son ayudas que nos envía la Vía Láctea. Son elevaciones de frecuencia para poder reconectarnos, para poder dejar esa parte mórfica que nos tiene atrapados, que nos tiene sostenido con ese ancla desde lo que tantas veces vivido se transforma en densidad, se transforma en referencias para repetir, porque no lo notamos según cómo se dice cuando uno se siente que vivió ese momento, déjà vu. Déjà vu. Déjà vu, cuando uno siente un déjà vu, es porque es una fracción de segundos en que uno se desprende de ese lastre que lo tiene así atrapado, exacto, tironeándolo de atrás para abajo, es decir, es esos bajos astrales que nos sostienen de la experiencia, de la civilización y del instinto de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Y los etcétera son un montón. Es una historia interminable. Entonces, bueno, hasta aquí, en esta parte del programa, un poco hemos hecho enfoque de qué es lo que nos trajo hasta este punto y por qué es que nosotros tenemos tanto apego al pasado, por qué es que hemos sido así. Es por eso, es porque era lo único que conocíamos. Bueno, y tenemos una pregunta, Erika, ¿un comentario? Sí, bueno, tenemos saludos. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí siempre, porque nos va deseando a todos, nos vamos unificando desde el sentir, también Dori, y tenemos la pregunta de Germán a través de la app de Instagram, donde dice, si todo es mente, ¿hay unicidad? Y si todo es mente y podemos modificar todo tipo de frecuencia, ¿por qué hay una realidad en común? Hermosa pregunta. Bueno, a ver. Vamos por la primera, tenemos dos en una. La primera dice, si todo es mente, entonces, claro, ¿hay unicidad? Claro, el punto aquí y desde todo esto vamos comprendiendo que sí, que éramos mente. Porque la mente, ¿qué es la mente? Porque también el cerebro tiene muchas capacidades todavía dormidas, todavía inexploradas por el ser humano, o sea, vos, yo, inexplorada por nosotros. Nosotros tenemos un 3, un 4, un 5% del hemisferio. Y de ese 5%, el 95% son estanterías llenas de libros. Adornos. Información, archivos guardados que no sirven, sí, sirven como quien tiene el mapa del GPS cargado en el GPS, pero el GPS tiene que estar conectado, es decir, el Google Maps o el GPS o el sistema que nos permita guiarnos por donde vamos yendo necesita la conexión, pero nosotros nos quedamos al intento de no fracasar porque volvemos a repetir, porque me recibí, porque estudié, porque invertí, porque trabajé, porque heredé. Yo quiero que todo esto rinda su fruto y si no me voy a sentir frustrado. Bueno, error. Es decir, error para la nueva era que se viene. Esas fueron las bases. Y esos archivos ya no es necesario que uno lo tenga en el libro. Como nos pasa en Internet, muchos de nosotros hemos vivido el proceso
de tener que anotar en una libretita o ir a la enciclopedia a buscar información. Yo sabía, en algún lugar leí, cuando hoy ponemos 3 letras y el algoritmo nos presenta la información. Entonces, Alejandría o la biblioteca más grande, la biblioteca de Buenos Aires, la que sea, quedó obsoleta. ¿Por qué? Porque no necesitamos estar todo el tiempo yendo a consultar esa información. Consultamos tanto la información que tenemos guardada hasta el momento en que vivimos, consultamos tanto que no tenemos ni idea para dónde ir y seguimos a ideales, bujones, que nos van presentando. Bueno, es decir, vamos al tema de la pregunta, me fui otra vez para atrás, esto es lo que fuimos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos varias áreas del cerebro. La mente es una de las funciones, es el algoritmo racional. Es decir, estoy tomando el mate, bueno, en este momento si pongo la bombilla en la boca o la pongo en otro lugar, es decir, hay todo un automatismo que yo no me estoy dando cuenta, pero que está cumpliendo una función y que está linkeada con los miedos, es decir, el miedo de mancharme, de tirarme el mate encima mientras estoy saliendo en vivo, el miedo de quemarme y no poder seguir. Son todas cosas que emocional y racionalmente están funcionando mientras yo tomo el mate. Y es lo que ocupa el 95% del espacio de nuestra mente. ¿Por qué? Por inseguridad, por miedo, por cuestiones que nos han mellado, nos han grabado, nos han surcado la memoria para que funcione así. Eso es la mente. Eso es lo que nosotros conocemos como mente. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esto que nosotros conocemos como mente, tenemos el gran inconveniente que ese espacio apenas explorado, apenas conocido, se encuentra linkeado a espacios, a realidades de campos mórficos que no nos permiten esos campos mórficos liberarnos de lo que nos toca, de lo que nos vibra, de lo que nos abre y nos reconecta a una nueva realidad. Entonces, el punto es, ¿qué hacemos con esa mente? ¿Qué hacemos con esa razón? Es liberarla, es poder permitirle elevar la frecuencia mental de una manera equilibrada. Y acá hay un aspecto que lo vamos a desarrollar en breve, en este mismo programa, para que comprendamos que no es factible poder estar totalmente al pasado y en ansia con la nueva era. Bueno, y el punto de unicidad, porque nos dice Germán, si todo es mente, existe la unicidad. Y lo que pasa es que estamos conectados a la mente universal, a la mente creadora. Entonces, hay unicidad dentro y fuera del planeta, en este cosmos por el que estamos atravesando todos, porque precisamente nos reordenamos bajo un patrón único, que es el supremo, el absoluto, el superior, Dios, o como cada uno quiera llamar. La unicidad se da por creación. Todos conecta a la gran fuente, a la gran mente universal. Entonces, obviamente, esa unicidad es absoluta en todos los ámbitos. Claro, el punto es que justo, bueno, estábamos justo entró en otro teléfono. Bueno, en esto, conectados así recibimos el mensaje,
El punto es, como decíamos, el tema mente, que, claro, nosotros tenemos un 95% de esa mente por desarrollar y que necesitamos que entren frecuencias de resonancia con esta nueva realidad planetaria que la Vía Láctea nos está ingresando. Eso nos permite, porque aquí hay algo que no solamente depende del ritmo, es decir, como sabemos, alfa, beta, teta, delta, que son las distintas frecuencias en las cuales se va moviendo el ritmo del cerebro, y ese ritmo va marcando una hiperactividad inestable o una casi inactividad de calma. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Es muy simple que el cerebro esté en calma cuando es muy poco el movimiento de oscilación que tiene, cuando es lento. Es decir, cuando yo estoy en 3, 4, en 5 hercios, es decir, una onda bastante equilibrada, es un ritmo que es fácil de poder sostener el calma. Ahora, microsegundos, entre décimas de segundo de cada frecuencia va a ser bastante estable porque lleva un ritmo. Ahora, a medida que nosotros empezamos a subir, es difícil sostener. Por eso el inconsciente relaciona la alta actividad mental con una cuestión de estresante o de peligro. Claro, Bueno, porque es por automatismo. Claro, pero bueno, ahora, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos una mayor frecuencia de oscilación cerebral, va aumentando la frecuencia, y ese aumento de frecuencias se mantiene estable. No está vinculado a una histeria, a un descontrol, o a un miedo, o a un salgo corriendo. No está conectado, se empieza a conectar con los planos sutiles. Claro. Recordemos que el espacio sideral, hasta que se encuentra con la atmósfera, está a una frecuencia mucho más alta que lo que está el planeta. Entonces, nosotros que venimos de 7.83 desde hace miles de años y estamos subiendo la frecuencia de oscilación planetaria, bueno, esto ahora lo que nos está permitiendo en la subida de frecuencia es que podamos tener el cerebro, como había dicho la mente, que la mente pueda explorar, pueda expandir nuevas áreas. No solamente se maneja con la biblioteca de archivos que decíamos, que viene del pasado, y que es el que dice qué está bien, qué está mal, y si no miedo, te puedes equivocar, y me quedo como estaba. No, es un momento donde vamos pudiendo subir la frecuencia y conectarnos con el instante. Y principalmente quitarle ya esa necesidad de continuamente estar en el análisis exhaustivo de absolutamente todo. ¿Y por qué digo quitarle? Porque precisamente cuando más análisis le damos es cuando menos vamos a poder percibir verdaderamente está pasando con nosotros. Porque en las altas frecuencias en que nos empezamos a mover por reacción natural de nuestros cuerpos, es que todo empieza a ensamblarse y la percepción nos va a dar el verdadero estado en el que estamos y en el que nos estamos moviendo. Y vamos a percibir precisamente cuando la mente entra en calma, entra en silencio, sin tanto análisis. Pero claro, venimos de viejos tiempos donde analizábamos absolutamente todo. Bueno, que la mente analice lo analítico, lo económico. Claro, pero es la mente al servicio del instante. Exacto. Donde empiezan a suceder cosas muy interesantes, pero muy interesantes. Porque el futuro no tiene mojones. Exacto. O sea, cuando uno comienza, como hablábamos hoy, cuando uno se conecta con el presente, ese presente abre un vórtice y no está regido por el ritmo del pasado. Y ahí comienzan a surgir otras realidades. Exactamente. Entonces, en todo esto, lo que nos referíamos hace un instante con respecto a la pregunta,
del tema de la unicidad. Entonces, si todo es mente, entonces hay unicidad. Hay unicidad a medida que nosotros vamos integrándonos a esa nueva frecuencia planetaria y que nuestro ser va dejando el letargo de vivir en el pasado. Y desde ese punto donde uno puede, sin análisis, empezar a conectar, en ese punto es donde podemos decir que se unifica todo. Se unifican nuestros cuerpos, se unifican nuestra vida a las de los demás, porque precisamente entramos en una frecuencia donde nos encontramos todos quienes estamos vibrando a la par, en esa misma frecuencia. Y desde ahí es donde podemos unificar y percibir esa unificación. Así es como nos vamos unificando a los reinos, al animal, al vegetal, al reino mineral, porque no nos olvidemos que en este tránsito las montañas, los minerales, el cuarzo, los árboles, están haciendo un trabajo tan grosso, que están acompañando de manera incondicional al ser humano para que nosotros podamos encontrar esto que estamos buscando. Y desde ahí que nos unificamos absolutamente todos. En esta gran transformación y que va pasando momentos claves y seguimos en esta reconexión planetaria como seres vivos más conscientes en el planeta, tenemos situaciones que, bueno, que afectan y que preocupan. Una muy importante son las radiaciones, el campo electromagnético que viene del espacio y que aparentemente antes no lo había, ¿verdad? Sí, no lo habíamos o no lo había o no lo percibíamos. Probablemente haya estado, pero el despertar así masivamente se está dando desde hace un tiempo a esta parte y es acá, en este punto donde todos empezamos a sentir de qué se trata esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y hay una pregunta más que nos hace Camila y pregunta si la bobina nos puede ayudar a estar más presente. La verdad es que todas las herramientas llamadas cuánticas precisamente vienen a acompañar, vienen a acompañar nuestra transición. Sí. Lo que hace la bobina es reordenar nuestros centros, nuestros núcleos energéticos, nuestros 9 chakras activos. Desde ahí, obviamente que nos conecta al presente porque abre, limpia y reordena nuestros propios patrones. Basémonos en algo, en un principio. Cada vez que uno tiene un síntoma, cada vez que algo nos afecta y tenemos que ir a la consulta. ¿Por qué? Porque algo que se vivió en el pasado nos está afectando. Claro. Algo que hicimos en el pasado, por el efecto partícula, nos está afectando. En la medida en que liberamos, en la medida en que esa información, porque la información viaja y se sostiene en forma de onda, en forma de frecuencia, queda grabado el campo electromagnético con esa información. Cuando esa información nosotros la liberamos, la abrimos, la hacemos subir de frecuencia, simplemente ese es el efecto cuántico. Y eso es lo que una herramienta cuántica puede hacer. Es decir, uno puede llamar cuántico a un montón de cosas, es una flor cuántica, pero la flor puede ser un cristal cuántico, pero el cristal tiene una frecuencia vibracional y una función que sostiene la frecuencia del cristal. La flor tiene una función que es distinta a lo cuántico. ¿Qué hace? Altera, o sea, libera el comportamiento onda-partícula. Onda es lo que viaja por el éter, la partícula es lo que está densificado y guardado. Entonces, sí, claro que sí. Cuando trabaja la bobina, cuando nosotros trabajamos con la bobina,
antihorario genere una elevación de la densidad acumulada en algún punto. Cuando está horario, permite que la energía llamada cuántica, el efecto onda, cuando capta las ondas, le permite descender e ingresar al punto en el cual estamos bloqueados, el punto que presenta un síntoma, por su devanado, que cuando gira horario baja, cuando gira antihorario levanta, y por la carga interna que tiene la bobina. Y así como la bobina, tenemos esa gran diversidad de herramientas que nos convocan en cada encuentro que hacemos en el auditorio Círculo Oficiales del Mar. Este domingo 30, vamos a estar en el auditorio compartiendo con todos quienes nos quieran acompañar, porque es gratuito, porque habitamos a que cada uno haga su experiencia con estas herramientas cuánticas. El oscilador de ondas armónicas, la bobina Kundalini, el resonador y cada una de tantas herramientas que nos están complementando en este pasaje de transición que estamos haciendo con la Tierra y que tanto necesitamos reordenarnos para poder conectar precisamente. Bueno, siendo las 19:08, vamos a enfocarnos que las nuevas radiaciones y las antenas de comunicación. Las nuevas radiaciones es lo que el planeta recibe por la zona donde estamos pasando y nos invita a encontrarnos con ese ser sagrado o quedarnos apegados al pasado con todos los síntomas que eso provoca. Estas antenas que tanto preocupa a mucha gente, es eso, están funcionando, están haciendo su trabajo y nosotros estamos haciendo el nuestro. Nos referimos a la nueva tecnología, ¿verdad? Exacto. Y mucho. Sí, continuamente hay consultas a cómo afectan. Principalmente nos va a afectar si nosotros nos volvemos vulnerables, si dejamos que nos afecte. Cada uno de todos nosotros tiene la gran posibilidad de crear esto que estamos hablando, una nueva vida, donde nada de todo lo que nos rodee nos puede afectar si nosotros no lo permitimos. Es así de simple. Las creaciones las vamos haciendo nosotros y nosotros nos volvemos un campo gravitatorio frecuencial. La energía que nosotros creamos, alguna energía que no es la nuestra, pueda llegar. Claro, ahí en ese punto es donde comprendemos que cuando hablamos de energía, hablamos también, en esto es importante, a la cual estamos oscilando. Y el resultante de nuestra subida de frecuencia va a permitir que podamos conectarnos y podemos alcanzar la conexión como cuando nos conectan a través de... Lo mismo sucede con nosotros, con nuestro chakra coronilla, conectándose a la divinidad, a la matriz del universo, sin esa forma sin esas diversas formas y tipos de manifestaciones que lo tomábamos como únicas y verdaderas. Entonces, además de esas formas, lo más importante es la apertura de nuestra Kundalini, nuestra activación de la Kundalini y la conexión a esa información que siempre estuvo, pero que ahora esta subida de frecuencia hace que la atmósfera no limite, no nos tenga bloqueados, desconectados de esa realidad. En todo esto vamos subiendo de frecuencia, pero bueno, el cuerpo todavía sigue a 7.8 hercios, todavía el hipotálamo continúa en esa frecuencia y sacarlo de esa frecuencia produce una falsa información hacia la comunicación que tiene con las 40 trillones de células, lo cual es como se supone, en gran parte, que el hecho de que estuvimos
que estar encerraditos un tiempo tiene que ver con esa subida de frecuencia. Claro que sí, pero es algo que sí o sí tenemos que pasarlo. Es así, todo lo que llega es para que lo pasemos. Y precisamente en este punto es que si llega, es para abrir algo más que necesitamos nosotros abrir. Es decir, reordenarnos significa eso, empezar a conectar con cada orden que se presenta en el día a día y desde ahí fluir, no oponer resistencia, no hacer interferencias, sino precisamente caminar como quien está caminando por un camino recién abierto y se encuentra cada tanto con malezas, cada tanto con piedras y seguir porque estamos abriendo camino a una nueva era. Estamos siendo los partícipes de lo que se está aquí. Y en conexión principalmente. Exacto. Expandir la conciencia, ser más conscientes, justamente es conectarnos, es tener acceso a lo que está conectado al todo, la unicidad como se decía, y no la individualidad completa, que es lo que el ser humano conocía. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa con esas antenitas que empezamos a cerca de casa? Y son las nuevas antenitas, y veo en Facebook, en Instagram, y secuencia. Claro, subió ahí más milivoltios por metro cuadrado. Son estos aparatitos donde uno puede ver, puede detectar la alta frecuencia generada por las nuevas antenas, un nuevo tipo de frecuencia que, como podemos ver acá, estamos bastante bajos. Estamos en una medición bastante baja, porque vamos a enfocarnos en eso. Acá está, es un geodésico. Estamos dentro de un geodésico, donde además de estar dentro de un geodésico rodeados, estamos rodeados de cobre, donde también hay figuras geométricas como la que tenemos acá atrás, igualita, exactamente así, como funciona el oscilador, es la antena del oscilador, de manera que estamos en una red. En esto, y hay debates sobre los cuales hay que aclarar una cosa. Sí, toda esta subida de frecuencia nos saca del letargo. Punto a favor. Si vuelvo para atrás, imposible. Nos saca del letargo. El salir de ese letargo nos permite entrar en frecuencia con las nuevas resonancias. En esto, ¿qué pasa? Porque hay quien dice, bueno, me voy a vivir a la montaña y mido, y en esta montaña no hay milivoltios, no hay alta frecuencia, no están esas antenas, estoy salvado. En algún momento llega y en algún momento me afecta. ¿Por qué? Porque el planeta va subiendo de frecuencia. Todo esto no es responsabilidad de la tecnología. ¿Van de la mano? Claro que sí, pero no es responsabilidad estricta de la tecnología. Es que al subir de frecuencia el planeta y manejarse mayor cantidad de datos con mayor velocidad, que es lo que nos tener hijos, tener que casar, tener que traer leña. Estamos en una evolución, y en esta evolución estas nuevas frecuencias favorecen, pero sí perturban, como dijo Erika recién, en tanto y en cuanto yo me resista y diga, ay, me instalaron acá, tengo cerca, y ahora qué va a pasar conmigo, me voy a enfermar. Sí. Si lo creo, si lo creo, lo creo. Creer es crear. Ahora, es importante que el energético, el mental, el mente de frecuencia, es decir, adelantarnos lo que decíamos en esto de estar en el instante y soltar el lastre del pasado, empezar a ver qué va a pasar, porque lo que va a pasar te está pasando ahora. Exacto. Lo estás sintiendo ahora, y no es que estás sintiendo porque te acordás lo que te pasó, sentís porque estás en el instante. Exacto. En ese instante en que sentimos lo que está vibrando, tomar las
tenemos una propuesta muy fuerte que es el domingo, donde las personas se sientan entre 15 y 60 minutos frente a los osciladores y elevan su frecuencia. ¿Para qué? Para que las células se desprendan del pasado, de la información genética guardada, de, no se puede decir, lo que nos hace frecuencia. Es decir, nos estamos liberando del karma con todo esto. Volvemos a las antenas, volvemos a la emisión de la antena. ¿Qué hacemos con eso? Subir la frecuencia de nuestros cuerpos, por ende de nuestras células, por ende una mayor velocidad, mayor energía, mayor fluidez interna en mi campo áurico, que hace que sea yo el generador, como vos decías, lo que nosotros, si nosotros creamos, si nosotros aumentamos nuestra energía, nuestra frecuencia oscilatoria, parte de la energía termina siendo energía por frecuencia, por razón, por el otro, como decía él, campo magnético, campo eléctrico, separa. Bueno, acá lo que empezamos a hacer es esto, lo vamos prendiendo, lo vamos dejando que funcione y empieza a rotar, a rotar, a rotar, y cada vez esos ciclos de positivo, negativo, cada vez en estos 360 grados comienza a aumentar, y en vez de estar en 7, 4, 10, empieza a estar a decenas, a cientos, a miles. Cuando nos ponemos frente al oscilador esos minutos, elevamos la frecuencia hasta miles de veces por segundo. Eso permite que el cuerpo tome esa información y frente a las llamaradas que van a venir, porque empezaron, esto recién empieza, y frente a la nueva tecnología, que esto también recién empieza, nos van a llevar a subir la frecuencia. Entonces, hay que preparar el vehículo, obviamente. A caballo no vamos a haciendo un viaje desde América del Sur a América del Norte, a Europa, no vamos a poder ir en caballo. Es decir, la historia ha cambiado. Y también en este momento, y bajo todo esto que estamos viviendo, que la tecnología, la ciencia, también está evolucionando. La inteligencia artificial es una réplica de lo que somos nosotros. Entonces, ¿dónde está el poder mayor? Adentro nuestro. Que no se autocrea, es creada por los que van adelante. Entonces, cuanto más me recito, más atrás me quedo. No, que no quiero esto, que no quiero no, que esto no me gusta, que esto me hace mal, cada vez me voy quedando más así. Va el impacto ¿de qué? ¿De qué? De lo que yo no quiero. Es decir, elevar la frecuencia, conectarnos, sostenernos, produce una transformación a nivel pareja, una transformación a nivel padre, a nivel hijo, a nivel familia. Crea una transformación adentro de cada uno y desde ahí se transforma absolutamente todo. Entonces, esto nos pregunta Mariana, ¿las antenas afectan al cuerpo físico con diferentes enfermedades? Y depende de cada uno, si de que me puede afectar y ya me afecta. De eso se trata esta nueva vida, de que comencemos a conectar con las posibilidades que son un sistema de conexión, pensar y sentir. Desde el momento en que yo digo, unifico mis cuerpos y no hay absolutamente nada que me afecte, así va a ser, porque es lo que yo estoy creando. Si dudé y digo me puede afectar, ya me afectó. Entonces, la invitación es a que cada uno tome las riendas. Vida, ¿eso qué quiere decir? Significa, yo tengo el poder de todo porque estoy conectada a la fuente que me creó. Y desde ahí, absolutamente todo lo que creamos va a ser para mejor bien de todos, empezando por mí mismo. Hay una cuestión metabólica, como decíamos al principio, que está guardado en nosotros, y esa cuestión metabólica es la que nos impide conectarnos, nos impide fluir. Bueno, estas herramientas, llamadas cuánticas porque son cuánticas, porque el proceso esperado se libera, porque lo que tenía que pasar no pasa, y nos conectamos con lo sutil, y eso sutil se vuelve poderoso. Entonces, no es
es que la antena nos va a afectar. Sí, nos va a afectar en la medida en que, si yo creo que me va a afectar, listo. Bueno, ¿no? Listo, porque nos va a afectar. Entonces, hay un punto principal de tener cuidado con toda esa información de que dicen, acá está la antena, acá está, la tengo cerca. Yo he hecho la experiencia de niños de estar en situaciones, por ejemplo, de otros elementos donde estaba en ambientes sumamente contaminados y lo que importa es eso, poder subir la frecuencia. Bueno, vamos con los últimos 3 minutos, ¿verdad? nos estamos empezando a despedir, pero quisiéramos responder a Claudia. Por favor, para poder acceder el domingo a la capacitación MAR, tenemos que mandar un mensaje para inscribir al 362-477-6190. Es con inscripción previa. Es con inscripción previa, exactamente. No tiene costo, ¿eh? Y ahí están todos los equipos para poder hacerse la sesión sin costo, pero con inscripción previa para no saturar el lugar. También le respondemos a Sonia de Chile, no hacemos nosotros sesiones, no cobramos por hacer, porque no las hacemos a las sesiones individuales, pero en Antofagasta, Chile, hay un espacio que tiene nuestras herramientas cuánticas y también te puedo poner en contacto porque en otros lugares también hay en Chile. Al número de teléfono dijiste, más 54 Argentina, 3624-776190 y desde ahí podemos interconectarnos. En Argentina y en varios puntos del mundo, cuando entran en la página www.bobinakundalini.com van a encontrar el link de YouTube, de Facebook, de Instagram, y también en esa página está el listado en el mundo de todos los terapeutas que tienen estas herramientas que producen un efecto cuántico, que es lo que acabamos de explicar en este programa. Se nos fue una horita, invertimos en esta conexión tan hermosa que nos regalamos cada martes. En un luego, como decíamos, explicar en el siguiente programa, ni es jaula de Faraday donde te aísla de Faraday, pero tampoco estamos expuestos a lo que nos manden. Un abrazo enorme, agarrémonos de nuestro propio ser, tomémonos de la mano de los guías que nos asisten, estamos muy asistidos y confiemos que lo que nos está pasando es lo mejor para todos. El amor nos une. Estamos en resonancia. Hasta el martes. Chau, chau.